Que a partir de hoy las mujeres embarazadas podrán vacunarse contra el coronavirus, pero ojo porque deben tener al menos 16 semanas de embarazo y alguna comorbilidad. Daniela González nos explica más sobre este tema. Daniela, buenos días. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Claro, obesidad, por ejemplo, síndrome hipertensivo en el embarazo, diabetes pregestacional o gestacional, trombofilias, embarazos múltiples. Una de esas comorbilidades y muchas más serán las que serán consideradas precisamente por el Ministerio de Salud para iniciar la inoculación en las embarazadas este lunes. Pero claro que quedan dudas que vamos a aclarar hasta ahora con la doctora Andrea von Hoveling. Ella es directora de Ginecóloga Chile. Lo decíamos, doctora, hay muchas dudas. Esta fue un proceso que se inició de un día para otro, que quizás muchas personas no lo esperaban. Por eso queremos ir a lo primero. ¿Qué les parece a ustedes como organización que se empiece a vacunar a las embarazadas? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad porque sabemos, no solo imaginamos, sabemos la cantidad de ansiedad que hay en gestantes y en sus familias, obviamente, por esta noticia. La verdad es que puede haber dado la sensación de que se inició de un día para otro, pero nosotros como agrupación y trabajando en conjunto con sociedades científicas, principalmente la SOCHOC, que es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, veníamos hablando y veníamos presionando en el buen sentido desde el verano, desde enero y febrero, porque ya nos parecía que había suficiente evidencia, por un lado, de que el virus estaba comportándose peor en personas gestantes. Eso al principio no nos pareció así, pero a fines del 2020 ya quedó absolutamente evidente de que sí, de que les iba peor. Y por otro lado ya empezó a haber suficiente evidencia e incluso conductas en otros países de vacunar a las embarazadas. Entonces nos parece una excelente noticia, nos gustaría que hubiera sido antes de todas maneras, nos gustaría que hubiera más claridad de todas maneras, nos gustaría que fuera más amplio de todas maneras, pero yo hoy día me quiero centrar en las dos cosas fundamentales, y es que el trabajo en equipo funcionó, de sociedades científicas que fuimos escuchados, de ministerios distintos, el Ministerio de la Mujer, que de hecho en el documento está explícitamente agradecida a las gestiones de la ministra de la Mujer, y por otro lado que se abrió la puerta a que las gestantes puedan vacunarse, y esperamos eso, poder seguir conversándolo, ampliándolo y tener incluso mejores noticias en el futuro. Doctora, hay 3 requisitos aquí: tener más de 16 semanas de gestación, alguna de las comorbilidades que ya mencionábamos, y solicitar un formulario para la vacunación. ¿Qué significa eso? ¿Dónde lo tienen que solicitar las mujeres embarazadas? Eso significa que deberían hacerlo precisamente si es que se quieren vacunar hoy. Sí, bueno, con esa tercera pregunta yo adhiero a la pregunta, porque por lo menos hasta que yo revisé, que debe haber sido la 1 de la mañana más o menos, no había noticias sobre ese formulario aún. Quiero explicar una cosa para que se entienda por qué no son todas, porque hay bastante enojo, digamos, de que no son todas. La idea es mantener la estrategia de vacunación que se está utilizando, que es según factores de riesgo, y no excluir a las embarazadas. Entonces, más adelante nosotros esperamos que sean todas, y así debiera ser, porque se va a ir bajando la edad, incorporando personas sanas, y ahí van a caber las gestantes. Pero en el fondo, en este momento es a las mujeres que ya les tocaría vacunarse por las comorbilidades. Se sumaron algunas comorbilidades que son específicas del embarazo. Trombofilia, por ejemplo, es una condición genética que hace que haya más riesgo de trombosis o de embolía. Y sabemos que eso con el coronavirus y con el embarazo se suman. Entonces esa es una mujer de no ya ni siquiera altísimo riesgo de que le dé coronavirus. Y el embarazo gemelar por razones similares y de otros mecanismos, digamos, de adaptación a este embarazo múltiple. Pero la idea es no excluirlas. Entonces ahora es como que fuera una avalancha de morbilidades, de patología, pero la verdad es que si uno lo analiza es como una puesta al día de todas las mujeres que ya se habrían vacunado, de no ser porque estaban embarazadas, porque estaban excluidas. Con respecto a las 16 semanas tenemos dudas que nos gustaría aclarar, porque nuestra recomendación en la reunión que tuvimos con la SOCHOC, con otras sociedades y como Ginecólogas Chile fue desde las 12 semanas. ¿Y por qué? Porque a las 12 semanas se termina el primer trimestre, que es el más lábil en caso, por ejemplo, de que haya fiebre. Es cuando termina el periodo que se llama de organogénesis, en que el embrión, en este caso, genera todos sus órganos y hay más riesgo, sobre todo en caso de fiebre, que ese es el único riesgo teórico que se le han descrito a estas vacunas.
Con respecto al formulario, la verdad es que tenemos bastantes dudas porque tenemos la esperanza, lo que anhelamos y lo que propusimos es que sea simplemente un formulario en el que conste que esta gestante recibió información, que hubo un proceso verbal de conversación en que se resolvieron dudas y en que se expuso la verdad actual, que eso sabemos también que va cambiando día tras día. Si esto se concibe como un requisito como de que mi tratante me dé permiso, por ejemplo, no estaríamos de acuerdo. Creemos que tiene que haber alguna forma, que en este caso sería este documento, en que médico, médica tratante, matrón o matrona tratante, están contempladas enfermeras y enfermeros, pero creemos que eso va a ser minoritario porque la gestación en Chile la controlamos matrones, matronas, ginecólogas, ginecólogas. En que conste que se recibió información y consejería nos parecería fantástico. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Nos gustaría que se abriera la posibilidad, por ejemplo, para que pudiera ser rellenado no en el contexto de un control, que una mujer no tenga que esperar que le toca control en 4 semanas más para tener el formulario, sino que se pudiera dejar una solicitud y que a los profesionales de los centros médicos se les reservara tiempo para llenar estos formularios, por ejemplo, y poder tener una comunicación telefónica. O sea, la idea es no entorpecer. Yo creo que aquí hay 2 términos clave con los que hemos funcionado desde un principio. Uno es la autonomía, o sea, que sea la gestante la que decide en base a la información que hay. Y lo otro es la oportunidad. Si nosotros, por el motivo que sea, diferimos las vacunaciones, se nos van a enfermar y lamentablemente se nos pueden morir mujeres. Se nos han muerto 5 gestantes en lo que va de la pandemia por el coronavirus, gestantes o puérperas, digamos. Y eso, la idea es que no siga ocurriendo si esto es una patología prevenible. Perfecto, doctora Andrea von Hoveling, directora de Ginecóloga Chile, le agradecemos mucho por esta conversación y por aclarar dudas que sin duda que son muy, muy importantes para esta semana que comienza a inocularse a las embarazadas con más de 16 semanas de gestación y con las comorbilidades que les decíamos al comienzo de este despacho, que claramente usted las puede encontrar en nuestro sitio web 24horas.cl. Entonces, esta semana comienza la vacunación de las embarazadas y también hoy día lunes y mañana martes las personas de 46 años. Mucho ojo también para las personas jóvenes porque el miércoles y el jueves le corresponde el turno de vacunación a las personas de 45 años, viernes y sábado a los rezagados. Vale. Sí, de todas maneras, a estar atentos al calendario de vacunación. Buena noticia para las embarazadas, ya se sabe entonces, 16 semanas de gestación y con algunas comorbilidades. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a la doctora por la entrevista.